Hola voces, espero que estén muy bien, espero que les haya ido súper bien en el día 2 del Sales Challenge y acuérdense de empezar a mandar sus evidencias para que siga yo contabilizando los puntos y sobre todo oblíguense a actuar, eso es lo más importante. Más allá de ganar un reto o un premio, es aprovechar estos espacios para obligarnos a tomar acción porque de otra forma nosotros siempre vamos a postergar la acción. ¿Y qué creen? Falta muy poquito para que se acabe el año. Entonces, ¿por qué no mejor aprovechamos este mes y aprovechamos lo que estamos haciendo ahora para realmente cerrar el año súper, súper bien? Espero que estén de acuerdo conmigo y bueno, sigamos con este día 3 que es súper importante también porque va a ser el momento en que nosotros pues compartamos nuestra esencia con las personas durante nuestro evento de conversión. Entonces, si se acuerdan, les comenté durante el primer día del Sales Challenge, el día en vivo, les comenté la importancia de contar historias, porque las historias conectan. Y durante todo el evento de conversión es una parte fundamental de cada una de las estructuras que les conté, el tener una historia que se relacione con los secretos o con la parte de introducción para generar esa parte que les comentaba de know, like and trust, ¿no? De que la gente tú le agrades, que confíe en ti y que te vea como una autoridad. Entonces, por eso el día de hoy quiero que hablemos un poco de justo las historias que ustedes pueden contar. Aquí, como pueden ver, se las describí un poco y yo lo dividiría en dos bloques principales. Primero, historias sobre ti, justamente para generar ese know, like and trust, ¿no? Para que sea mucho más fácil conectar con ustedes, porque cuando ustedes son vulnerables, agradables, cuando muestran también su experiencia, su validez, pues entonces generan ese know, like and trust de la otra persona. Y también tenemos las historias sobre, ahora sí, sobre la transformación, ¿no? Sobre cómo tú has vivido esa transformación y cómo otros también pueden alcanzarla, ¿no? Demuestras cómo lograste esos resultados, los pasos que tuviste que dar, o cómo otros también han sido capaces de lograrlo igual que tú, o cómo tú los has ayudado. Y obviamente, pues cuando no lo pudieron lograr sin importar sus capacidades, sus características personales o sus circunstancias, ¿no? Entonces, las primeras historias que vamos a intentar identificar son la de introducción, la de propósito y la de epifanía. A ver, si ustedes me preguntan, oye, Steph, pero tengo que contar una historia de introducción, una historia de propósito y una historia de epifanía, no necesariamente. O sea, si las historias están muy diferentes entre sí, bueno, puede ser. Pero pueden ustedes ir pensando sobre su historia personal y cómo se conecta con la parte de introducción, con la parte de propósito y con la parte de epifanía. Entonces, por ejemplo, la de introducción es, como les comentaba la vez pasada, quién eres y hacerte vulnerable para poder conectar a nivel persona, ¿no? Para que vean que también es una persona que vive cosas de persona normal y que no eres una persona extraordinaria que por eso sabe cómo hacer las cosas y que las demás personas no van a poder hacer las cosas porque no son extraordinarias como tú, ¿no? En teoría. Entonces, por eso yo les comentaba, ¿no? Que yo a veces pongo mi foto de niña o cuento, no, pues yo nací en esta ciudad y mis padres hacen esto y yo no tenía mucho dinero y por eso quería seguir creciendo y por eso quise empezar a estudiar mucho y a trabajar mucho, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una forma para que las personas sepan quién eres tú, para volverte vulnerable y que conecten contigo como persona y no se quieran desconectar también de tu webinar, porque pues mismo caso, como yo les decía, o sea, si una persona no te agrada desde el principio, pues ya no le vas a querer prestar mucha atención. Entonces, esa es la de introducción. Luego la del propósito es por qué haces lo que haces y eso te da agradabilidad y autoridad. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, la segunda parte de tu introducción, ¿no? O sea, durante tu introducción cuentas un poco de tu background y de las cosas que has hecho y como tu historia personal hasta que entonces empezaste a darte cuenta de cuál era tu propósito y cuentas por qué decidiste que ese era tu propósito y por qué empezaste a trabajar en ello, o por qué estás haciendo lo que haces, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? Eso puede ser una forma. Otra forma es nada más contar un poquito de ti y ya después decir, bueno, después de unos años entonces, ¿no? Y como cambiar de historia. O saben que me pasó esto y entonces viví esto. Pero como les digo, o sea, una forma muy fácil puede ser así, ¿no? O sea, contarlo como un continuo. Lo que yo hice en mi webinar, o lo que yo hago en mis webinars, es la de introducción y la de propósito.
sí están un poco ligadas al mismo tiempo en la parte de introducción. Y sobre todo cuento por qué hago lo que hago en el sentido de que, bueno, primero yo he vivido ciertas circunstancias que me hicieron darme cuenta que el camino del éxito tradicional no me gustaba y sobre todo no me gustaba la vida corporativa. Y luego porque viví mi proceso de migración y me di cuenta de que no solamente yo no quería depender de esos empleos donde yo no crecía, digamos, por mí, ¿no? Por mi cuenta, donde no dependía de lo que yo hiciera, sino dependía de muchas otras cosas, como de que las estrellas se alinearan y que todos los jefes, las empresas y todos quisieran que yo creciera. Sino que además, pues yo no quería depender de una ubicación geográfica o de una nacionalidad, ¿no? Para yo poderme seguir desarrollando. Entonces, ahí es cuando uní la parte de introducción con la de propósito. Y después está la historia de Epifanía. Entonces, ¿cómo encontraste la transformación? Entonces, esa ya la incluyo más en la parte del primer secreto, ¿no? ¿Cómo encontré el vehículo? Esa es la historia de la Epifanía. Entonces, mi historia de cómo encontré mi vehículo es, bueno, después de estar intentando 1000 tipos de negocios y 1000 formas de cómo yo empezar un negocio, primero me di cuenta de que Tony Robbins dice que si quieres lograr algo, modela a los que ya lo han logrado. Entonces me di cuenta de que yo no estaba siguiendo a personas que ya lo habían logrado y después empecé a invertir en mí y empecé a no solamente ponerme en ambientes que me obligaran a tomar acción, sino también aprender de personas que ya habían hecho las cosas y que pues yo pudiera también como seguir sus pasos, ¿no? Entonces, esa fue mi epifanía, darme cuenta de que yo no lo podía hacer sola, que necesitaba ayuda y además que necesitaba estar en un ambiente que me obligara a tomar acción. Después, la historia del vehículo, ahí cuentas la transformación y cómo puedes ayudar a otros a conseguirla. Como les digo, puede estar relacionada. Entonces, bueno, encontré el vehículo y ya después, ¿qué pasó con ese vehículo? ¿No? Entonces, yo encontré que yo necesitaba estar capacitándome y necesitaba un ambiente competitivo, pero además me di cuenta de que necesitaba un negocio estratégico, ¿no? O sea, porque si yo no construía un negocio estratégico, entonces cada que me moviera de país se iba a destruir o cada que yo tuviera que crecer, entonces iba a destruir, etcétera, ¿no? O sea, yo comparto los argumentos de por qué yo entendí que yo tenía que construir un sistema, que tenía que entender a mi cliente ideal, que tenía que saber qué necesitaba, qué le dolía, necesitaba entender cómo comunicárselo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es cuando hablas ya del vehículo como tal, ¿no? Ya saben que ustedes que mi vehículo son los negocios estratégicos. Entonces, ahí es cuando yo cuento mi transformación a través de construir un negocio más estratégico. Cómo empecé a vender, sin vender, etcétera, ¿no? Después podemos hablar sobre la historia de transformación personal, que esto es cómo todos pueden lograr la transformación si tú la lograste. Ahí esa sería la historia para el secreto número 2. Entonces, en el secreto número 2, lo que queremos hacer es que las personas no duden de sí mismas para poder lograr esa transformación. Entonces, yo en mi secreto 2 lo que les comento es, no importa quién seas, puedes lograrlo, ¿no? Y no importa, sobre todo en mi secreto, lo que yo hablo es de la venta, ¿no? De vender más sin tener que ser un experto o sin tener que ser un influencer o pasártela todo el día en las redes sociales. Entonces, ahí cuento mi historia de cómo yo, después de vivir, ¿no? Mi proceso con el vehículo y darme cuenta de que yo tenía que ser más estratégica, necesitaba tener claridad de mi modelo de negocio, necesitaba tener claridad de mi cliente ideal, de mi posicionamiento y sobre todo de cómo atraer a ese cliente ideal. Entonces, yo empecé a comunicar con un mensaje muy llamativo para mi cliente ideal a través de redes sociales y ahí las ventas se dieron súper naturales y yo no tuve que buscar a nadie ni empujar a nadie. Las personas me empezaron a contactar y pues las ventas empezaron a dar. Entonces fue maravilloso, ¿no? Esa es como mi historia de transformación personal. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy demostrando que yo, sin haber sido una vendedora profesional, empecé a vender porque yo tenía un sistema. Entonces ahí estoy demostrándole a todo el mundo que también pueden lograr esa transformación sin ser expertos o sin digamos, dependerse de sus características individuales, ¿no? Y finalmente, la historia de los resultados. Entonces, como todos pueden alcanzar el resultado independientemente de los factores externos. Entonces, como les decía, ese es el secreto número 3. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darles esa certidumbre de que no solamente no necesitan ser los expertos o no necesitan tener ciertas características
como tener tiempo, tener dinero para poder lograr la transformación, sino como cualquiera la puede lograr, incluso sin depender de las circunstancias externas, o sea, sin depender de la economía o de la política o de lo que le digan su familia, sus amigos, o de si migra, ¿no? O si tiene un contexto bueno o malo, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando yo doy 4 claves, bueno, depende de la presentación cuántas son, bueno, digamos 5 claves para blindar tu negocio para que sea resiliente a cualquier circunstancia. Entonces ahí le doy una serie de claves, les doy una serie de claves que todo negocio debería tener para ser rentable sin importar las circunstancias. Entonces, bueno, esas son las historias que ustedes deben de identificar para poderlas incluir en su evento de conversión. Entonces, ¿a qué las invito ahora? Les voy a dar una estrategia de cómo hacerlo, pero algo que yo estuve haciendo fue, ok, ya sé qué tipos de historias necesito, ya escuché las de Steph, ¿no? Yo en ese caso pues ya había escuchado las de mi mentor, las de algunas personas que me las enseñaron. Y durante el día, los días o el día me puse a pensar y sobre todo me puse a recordar mi propia historia, ¿no? Mi propia historia de vida. Y dije, a ver, ¿qué hice en este caso? ¿Y cómo fue esto? ¿Qué pasó? Entonces fue un proceso de autorreflexión súper bonito y súper bueno, porque también ahí empiezas como a hacer esas conexiones interesantes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hablo de que el camino del éxito tradicional no era el que yo quería? ¿Cómo puedo hablar de que, no, que el vehículo? ¿Cómo puedo hablar de tener resultados sin ser experto, etcétera? Entonces, las invito a que hagan esa autorreflexión, ¿no? O sea, que no necesariamente ya se pongan a escribir, porque tal vez me van a decir, no, es que no sé ni de qué escribir. Entonces, bueno, ¿por qué no se ponen a, pues sí, a pensar sobre ustedes, sobre su historia y sobre lo que las motiva a hacer lo que hacen? Y después, algo que les invito a hacer es 2 cosas. Lo que hice yo es, bueno, ya que más o menos había pensado en mi historia personal, me la estaba diciendo yo frente al espejo, o sea, yo de verdad que me imaginé hablándole a otras personas, contándoles mi historia, y la contaba a veces, ¿no? Me la contaba así o me la contaba frente al espejo, o sea, como que yo empezaba a hablar. Entonces ya como que ya tenía un poco más fluidas las ideas. Y después lo que hice fue escribir, o sea, escribir a mano suelta. Literalmente me puse en un documento así como en este momento y dije, bueno, no sé, yo cuando era niña, y así me puse, ¿no? Y estuve un par de horas escribiendo. Eso pues es más como la parte de escritura creativa, escritura libre, que pues es bonita, la verdad, si se animan a hacerla, vale la pena, porque no sé si ya lo hayan hecho antes, bueno, algunos de ustedes sí, seguramente, pero bueno, vale la pena si quieren intentarlo. Ahora, otra cosa que es, si ustedes no se sienten muy fluidas escribiendo, pues es dictar. Entonces, tanto Google Docs como saben que, como ustedes saben que también ChatGPT, perdón, tiene la opción de dictado. Entonces, ustedes pueden abrir un Google Doc, como pueden ver aquí, y en herramientas, mi Gmail está en inglés, pero esto es herramientas o tools, está voice typing en inglés o dictado en español, creo que se llama. Ahora, algo importante, como mi Gmail o Google está en inglés, yo no me di cuenta al principio, entonces tenía el idioma en inglés. Entonces, si yo le dicto en español, miren, normalmente no agarra bien porque está en inglés. Bueno, ajá, ¿ya vieron? Entonces, nada más no se olviden de cambiarle ahí a su idioma. Entonces, yo le voy a poner español o español México, porque me gusta. Entonces ya está Español México y le empiezan a dictar, ¿no? Y dicen, bueno, cuando yo era niña, la verdad es que mis papás nunca tuvieron mucho dinero. Yo iba a escuelas privadas, pero solamente porque ganaba becas y porque pues estudiaba mucho para ganar esas becas. Sin embargo, siempre tenía compañeros que salían de viaje, se iban a Disneylandia, y yo no entendía por qué, pues yo nunca salía de viaje con mis papás. Y también pues en mi ciudad todo el mundo tenía una piscina en su casa, un jardín grande y yo no. La verdad es que yo era la única que no tenía piscina de mis amiguitas y no entendía bien por qué. Hasta que, bueno, fui creciendo y esa curiosidad me quiso, etcétera, ¿no? Entonces le das aquí para dejar de dictarle y como pueden ver es una maravilla porque uno nada más empieza a hablar y se empieza a escribir solito. Miren, en general está bien.
pero realmente la función de dictado de GPT es súper buena. El problema de GPT es que, pues si no le das enter se borra y ya ven que empieza como a darte como sus respuestas, etcétera. Entonces, bueno, creo que sí vale la pena hacerlo aquí en Gmail primero, escribir toda la historia. Y ahora lo que les voy a invitar a hacer es abrir de nuevo Notion en la parte de los prompts para que le pidan a GPT, al Perfect Presentation GPT, que incluya sus historias dentro del outline. Entonces aquí les dejé un prompt para que lo incluyan en el mismo GPT de Perfect Presentation GPT que usaron ayer. Aquí va a pasar. Que ya tiene como la versión de su outline, ¿no? Que es la estructura completa, presentación, introducción, los 3 secretos, resumen de los secretos, transición a la oferta, presentación de la oferta con stacking, revelación de precio y bonos y llamada a la acción. Entonces le vamos a escribir, oye, te voy a contar mi historia para que incluyas a lo largo de la presentación, y poder provocar las 9 conversaciones y que se puedan respaldar los 3 secretos, te la digo en el siguiente mensaje. Entonces le voy a dar ese prompt y me va a decir, ok, dímela en el siguiente mensaje. Entonces lo que podemos hacer es copiar esta historia que ya escribieron en el Google Docs. Obviamente va a ser de más de una página, yo creo, van a ser de 2, 3 páginas, no pasa nada. Y miren, justo GPT no quiere reaccionar. Pero bueno, la verdad es que le acaba de dar ese prompt, entonces no pasa nada. Voy a pausarlo. Ay, bueno, ese es justo lo otro que quería hacer, pero bueno. Entonces ahí le pongo y veamos si quiere reaccionar en este momento. Justo cuando les estoy grabando no reacciona GPT. Bueno. Ahí está, ok. Dice, gracias por compartir tan valioso y vulnerable fragmento de tu historia. Entonces, bueno, y miren, les va a ir comentando, bueno, pues, ¿qué activa esta parte de tu historia? La conversación número 1, la número 2, etcétera, ¿no? Entonces, tienen esa opción de pegárselas y miren, ahí dice, ¿cómo la integramos en tu presentación? Esta encaja perfectamente en la introducción personal, la diapositiva 13 a 20. Perfecto, ¿no? O sea, ya solito me dijo lo que yo le iba a pedir. Y hasta dice el texto sugerido para storytelling en vivo o en la diapositiva. Me encanta que me está dando el texto. Está un poquito lento, no entiendo bien por qué. Pero bueno, no pasa nada. Nada más voy a dejar que termine para mostrarles lo siguiente. Incluye esta historia en el outline de mi presentación en las secciones que creas correctas. Entonces lo voy escribiendo aquí para ahora que termine, ya lo pego. Ok, entonces, está lento porque por alguna razón está el voice chat. No entiendo por qué. Bueno, entonces dice, si estás de acuerdo, puedo expandir el relato, puedo conectar, o sea, la verdad es que es una maravilla este chat. Pero, entonces lo que les iba a mostrar es, también le podemos dictar desde aquí, pero tengan cuidado porque si falla un poquito, o sea, ya me pasó, de hecho, hace un par de días que yo le estaba dictando unas cosas y igual como ahorita que está un poco lento o lo que sea, se trabó y se perdió todo mi dictado y yo, no. Entonces, por eso, pues si quieren, mejor escríbanla o díctensela a un Google Doc. Pero
bueno, si también se desesperan mucho, la verdad es que la función de dictado de ChatGPT se me hace muy buena, pero bueno, existe ese pequeño riesgo, ¿no? Entonces podemos hacer la prueba aquí. Además, quiero incluir en la parte de mi historia que yo, después de haber sacado tantas becas, pues entonces saqué una super beca para una super universidad y ahí es cuando yo aprendí el camino del éxito tradicional, donde yo pensé que para ser exitosa necesitaba estar en los mejores trabajos para ganar mucho dinero. Y entonces, después de estudiar economía en una prestigiosa universidad, me fui a trabajar a las mejores empresas. Y cuando estaba trabajando en esas empresas, me di cuenta de que yo no sentía el impacto real de mi trabajo y por eso me decepcioné mucho y la verdad es que ni me gustaba ni me iba bien y iba cambiando de trabajos constantemente hasta que tuve que emigrar de mi país. Entonces, le damos la palomita y como pueden ver, acá está. Voy a quitar esto, ok. Aquí está el dictado, que está súper bien. Entonces se lo envío. Nada más esto es para que ustedes vean las dos opciones, ¿no? O sea, la opción de que yo le pegué lo que le había dictado a Docs o lo que ustedes escriban en Docs le pueden pegar o le pueden dictar también algunas partes. Entonces, me dice, gracias por compartir esta parte, es oro puro para la narrativa de tu presentación. Entonces, fortalece profundamente varias de las 9 conversaciones fundamentales y también respalda de manera poderosa los 3 secretos, especialmente las creencias internas y las circunstancias externas. Entonces, como pueden ver, o sea, como está ya tan bien entrenado para identificar cada una de las partes del evento de conversión, entonces, pues está muy sencillo, ¿no? Entonces, como pueden ver, miren, hasta ahí nos está sugiriendo dónde ponerlo. De todas formas, pues yo les sugerí aquí este prompt, que es, ¿quieres que ahora empecemos a convertir en diapositivas? Antes de eso, pues sí, o sea, yo creo que ya las incluyó, pero bueno, más vale pedirlas. Incluye esta historia en el outline de mi presentación, en las secciones que creas correctas. Le voy a pedir que me lo vuelva a mostrar. Muéstrame de nuevo el outline. Pero me gusta esta forma, por ejemplo, después de años ganando becas, logré una super beca. ¿Cómo le pido que me lo dé así? Con una pequeña descripción de las slides que van a tener mis historias. Entonces, bueno, esto nada más es para que ustedes vayan identificando dónde van a incluir sus historias en el outline y para que vean si les gusta o no les gusta, ¿no? Entonces, como les decía, pues al final todo es una cuestión de iteración, de mejorar, de estar, pues, probando, haciendo, modificando, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ahí me va a dar el outline completo. Y como pueden ver, pues ya tiene la parte de mi historia. Miren, aquí se inserta tu historia personal de manera estratégica en varias partes, en la introducción. Camino corporativo, migración y cambio radical, revelación. Ahí entendí que no, el éxito no es trabajar más, es construir sistemas que funcionen sin ti. Ah, buenísimo. Y por eso nació el sistema Boss. No, esto no, de una vez lo voy a poner en otro prompt. Recuerda que no, bueno, no está mal, digamos, es que lo que les iba a comentar es lo mismo de la vez pasada, o sea, que no vamos a hablar de nuestra oferta hasta el fin, sino es hasta el final. Pero bueno, yo les mostré que sí realmente en una partecita al principio se tiene que mencionar un poquito levemente para que la gente no sienta que, ay, ni me dijo nada y al final me vendió. Es como, no, desde el principio yo te dije que te iba a comentar de esto, ¿no? Entonces, tal vez por eso lo menciono aquí, disculpen. Entonces, está bien. Sí, porque en el resto de los secretos nunca habla de voz, entonces está bien.
Ok, entonces bueno, así es como ustedes pueden empezar a incluir sus historias. Las invito a que lo hagan, que pues desaten su creatividad y sobre todo su autorreflexión y recuerden pues esos momentos de su vida que han sido decisivos para ser las personas que son el día de hoy y que les ha impulsado o ha contribuido para que ustedes hagan o tengan esa claridad de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, este es todo por el video de hoy sobre las historias, sobre el storytelling que tienen que empezar a incluir en su outline. Y nos vemos en el próximo video. Chao.